En este vídeo vamos a ver cómo calcular las cargas de nieve en una cubierta de acuerdo con el CTE, con el Código Técnico de la Edificación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de carga de nieve, los valores que nos va a dar el Código Técnico de la Edificación son valores por unidad de superficie. Es decir, vamos a tener kilonewton por metro cuadrado, pero de superficie. Esto yo creo que es bastante fácil de entender. La nieve cae del cielo y le da exactamente igual si yo tengo la cubierta plana o la tengo inclinada. Entonces los valores que vamos a tener son kilonewton por metro cuadrado horizontal. Si queremos pasarlo a la carga que tenemos en un dintel, por ejemplo, pues tendremos que calcularlo por unidad de longitud de dintel. Pero los valores que voy a dar en todo este vídeo están por unidad de superficie horizontal. Lo primero que nos dice el Código Técnico de la Edificación es que si estamos hablando de localidades con una altitud inferior a 1000 metros, podemos considerar una carga de nieve de 1 kilonewton por metro cuadrado en cualquier punto y ya está. ¿Vale? Normalmente esto no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, pues vamos a intentar buscar un valor más preciso y sobre todo porque en la mayoría de los puntos dentro de España la carga de nieve que vamos a tener va a ser menor que 1 kilonewton por metro cuadrado. Este valor de 1 kilonewton por metro cuadrado se refiere al valor característico de la carga de nieve. Vamos a ver que, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, la carga de nieve que vamos a tener se compone de dos factores que vamos a multiplicar. El primero es Epsesuca, que es ese valor característico de la carga de nieve que depende de la zona en la que estemos. Pues en Segovia nevará muchísimo más que en Cádiz, por ejemplo. Y luego vamos a tener un coeficiente de forma. Ese coeficiente de forma va a depender de la cubierta. Si tenemos una superficie horizontal, pues toda la nieve que caiga se quedará. Si la cubierta está muy inclinada, toda la nieve que caiga tenderá a resbalar y caer hacia abajo. Entonces, ese coeficiente de forma nos va a indicar cómo se acumula la nieve sobre nuestra cubierta. Primero nos vamos a centrar cómo calcular ese sub K, el valor característico de la carga de nieve. En el Código Técnico de la Edificación nos aparecen dos formas de calcular ese sub K. Lo primero es la tabla 3.8, que nos da la sobrecarga de nieve en capitales de provincia y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Entonces esta es una tabla que para cada capital de provincia o ciudad tenemos el valor de la altitud y el valor de la carga característica de la nieve. ¿Por qué nos aparece el valor de la altitud? Esto en este vídeo no lo vamos a ver, pero cuando vayamos a hacer las combinaciones de acciones, los coeficientes de simultaneidad son diferentes si estamos a una altitud superior o inferior a 1000 metros, porque es más habitual que nieve por altitud sobre el nivel del mar superior a 1000 metros. Bueno, lo primero que llama la atención de esta tabla es que está mal hecha, salta a la vista. Si nos vamos a Albacete, vemos que está a 690 metros sobre el nivel del mar, pero los 690 no aparecen en su horizontal. Entonces, lo primero que os tengo que decir es que esto está mal hecho, pero tenemos que vivir con ello, tener cuidado al aplicarlo. Y simplemente no os fijéis en la línea horizontal, sino que, bueno, pues contáis la posición en la que está la ciudad en la que estáis calculando. Si, por ejemplo, estáis en Ávila, fijaros que es el cuarto valor que aparece en la tabla y por lo tanto la altitud sobre el nivel del mar no son 180 sino 1130 metros, ¿vale? Por ejemplo, Segovia ocurre lo mismo, la altitud no son 10 metros sino que son 1000 y el valor de carga característica es 0,7, no 0,2. Bueno, ¿qué ocurre si estamos calculando la carga de nieve en una población que no es una capital de provincia? Que es bastante habitual. Bueno, pues para eso nos tenemos que ir al anejo E, que está en la página 42, se me ha olvidado que todo esto está en el documento básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación. Bueno, pues si nos vamos al anejo E, que está en la página 42, al final del todo, lo que vamos a tener es que tenemos un mapa de España dividido en varias zonas, en 7 zonas. Y para cada zona, en función de la altitud sobre el nivel del mar, lo que vamos a tener es un valor característico de la carga de nieve. Si, por ejemplo, estamos en la zona 3, a 400 metros sobre el nivel del mar, el valor de la carga característica de nieve es 0,2 kilonewton por metro cuadrado.
Si en cambio en la misma zona 3 estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar, pues el valor característico sube a 0,7 kN por metro cuadrado. Ahora nos vamos al coeficiente de forma. Esto del valor característico de la carga de nieve es bastante fácil de entender y bastante fácil de calcular. Sin embargo, el coeficiente de forma suele ser más complicado de entender y da más problemas, sobre todo cuando no tenemos una cubierta sencilla, como puede ser una cubierta de un agua o una cubierta a dos aguas, sino que tenemos una geometría un poco más complicada. Bueno, primero nos vamos a centrar en qué ocurre si tenemos una única cubierta. Tenemos un único plano y ese plano tiene una inclinación inferior a 30 grados. Lo que nos dice el código técnico de la edificación es que si ese ángulo es inferior a 30 grados, el coeficiente de forma es 1. Es decir, si tengo una cubierta plana, toda la nieve que caiga se queda. Y si la inclinación es de 25 grados, también. Toda la nieve que caiga se queda ahí. ¿Qué ocurre si la inclinación es superior a 60 grados? En ese caso, si tenemos una inclinación tan grande, lo que va a ocurrir es que el coeficiente de forma es 0. No se va a quedar nada de nieve. Bueno, ¿y qué ocurre si tenemos un ángulo de 45 grados? Por ejemplo, si estamos entre 30 y 60, pues interpolamos. En el caso de 45, pues el coeficiente de forma sería 0,5. Si tenemos otro ángulo diferente, pues el valor que nos salga de interpolar. Bueno, esta es la parte fácil. ¿Qué ocurre ahora si al final de esta cubierta tenemos un impedimento? Yo tengo una cubierta inclinada, pero hay algo que impida. Una pared, un parapeto, un muro, lo que sea, que impida que esa nieve caiga hacia abajo. Bueno, pues en ese caso el coeficiente de forma es 1. Y ya está, no hay que pensar demasiado. ¿Por qué? Porque toda la nieve no se puede escapar, no se puede ir de ahí. Bueno, en la página 12 de este documento, el documento básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación, aparecen todos estos puntos que explican diferentes circunstancias que pueden hacer que se acumule la nieve. Y mi experiencia es que suele costar bastante entender todo esto porque utiliza conceptos que no son con los que no estáis familiarizados normalmente. Entonces voy a tratar de explicarlo de una forma un poco más gráfica. Lo que puede ocurrir cuando tenemos dos planos que están uno al lado del otro, son dos cosas, que estén inclinados en el mismo sentido o en sentido contrario. Aquí están inclinados en el mismo sentido, aquí estarían inclinados en el sentido contrario. Entonces vamos a explicar primero qué ocurre si están inclinados en el mismo sentido. Si están inclinados en el mismo sentido, vamos a tener un plano que esté arriba, que en este caso es el que tiene una inclinación que he llamado alfa 2, y un plano que esté abajo, que es el que tiene una inclinación que he llamado alfa 1. ¿Qué ocurre en el plano de abajo? En el plano de abajo vamos a tener un ángulo alfa 1 que va a tener un coeficiente de forma. ¿De qué depende ese coeficiente de forma? Como si solamente tuviera un plano, me da igual. Tenemos su valor, si es menor de 30 grados vale 1, si es mayor de 60 vale 0, si está entre medias interpolamos. ¿Qué ocurre con alfa 2? Bueno, pues una distancia de 2 metros, desde el punto donde se colocan los dos planos, el coeficiente de forma va a ser el de alfa 1. Si alfa 1, por ejemplo, vale 15 grados, el coeficiente de forma será 1, porque es inferior a los 30 grados. ¿Y qué ocurre con el resto del plano? Pues tendrá el coeficiente de forma que corresponda a alfa 2. Si alfa 2, por ejemplo, es 45 grados, pues ese coeficiente de forma será 0,5, que sale de interpolar para 60, 0, para 30, 1, entre medias nos sale 0,5. De modo que durante 2 metros, en el plano correspondiente a alfa 2, tenemos el coeficiente de forma 1 y en el resto tenemos 0,5. Yo creo que así se entiende bastante fácil. ¿Qué ocurre si tenemos dos planos inclinados con ángulo diferente? Aquí tenemos que utilizar un ángulo distinto que le vamos a llamar beta, que es la semisuma de alfa 1 y alfa 2, es decir, es el valor medio. Si alfa 1 vale 20 grados y alfa 2 vale 40, pues beta vale 30. Bueno, yo creo que hasta aquí se entiende. Vale, si beta es mayor de 30 grados, si sumamos alfa 1, alfa 2 y dividimos entre 2 y nos sale mayor de 30 grados, lo que vamos a tener es que el coeficiente de forma en el punto donde se unen estos dos planos vale 2. ¿Y cuál es la distancia que tenemos que coger?
pues 2 metros hacia la derecha y 2 metros hacia la izquierda. Y ya está. En el resto, si nos alejamos más de 2 metros, ¿cuál es el coeficiente de forma en el resto de los planos? Pues el que corresponde al ángulo alfa 1 y el que corresponde al ángulo alfa 2. Si alfa 1, por ejemplo, vale 20 grados, pues el coeficiente de forma será 1, porque está entre... es inferior a 30 grados. Si alfa 2, por ejemplo, vale 45 grados, pues el coeficiente de forma será 0,5. Pero a 2 metros del punto donde se unen, en esa distancia el coeficiente de forma vale 2. Bueno, ¿qué ocurre si beta es inferior a 30 grados? Si no vale... si esa semisuma no es 30 grados. Entonces el coeficiente de forma en esa zona, que tiene 2 metros de ancho a cada lado, no vale 2, sino que vale 1 más beta dividido entre 30. Y si nos alejamos estos 2 metros de la izquierda y de la derecha, pues de nuevo el coeficiente de forma correspondiente a alfa 1 y el coeficiente de forma correspondiente a alfa 2. ¿Qué ocurre si no es mayor ni inferior a 30? Podéis utilizar las dos opciones. Si sustituís a y beta entre 30, pues da que el coeficiente de forma es igual a 2, ¿vale? O sea que da igual. Bueno, pues yo creo que de esta forma se entiende bastante fácil qué es lo que quiere decir, porque si os ponéis a leer el texto os podéis liar un poco, pero básicamente lo que nos viene a indicar el CTE en estas zonas cuando tenemos varios planos es un poco esto. Además, una cosa curiosa que se nos suele pasar es que el CTE también nos añade que aparte de la carga de nieve, podemos tener, si tenemos una cubierta y al final de la cubierta no hay nada, está en un voladizo, lo que nos va a ocurrir es que cuando estamos por encima de 1000 metros, tenemos que considerar que ahí se puede crear una carga lineal. Esa carga lineal a lo que se refiere es que se puede producir ahí hielo, las típicas estalactitas, y eso va a pesar. Y eso es un detalle que hay que tener en cuenta también cuando calculemos las cargas en nuestros edificios.